¿Qué pasa por su mente si yo le diría, Jesús es suficiente? ¿Estaría usted de acuerdo conmigo? Yo creo que nosotros estaríamos todos de acuerdo con una declaración como esa. Jesús es suficiente. Pero hace un momento le decía que esta época del año es una época que puede de alguna manera ser catalogada como algo mágico. ¿Mágico por qué? Porque muy seguramente para muchos de nosotros como que nos desconecta, en el buen sentido de la palabra, de muchas realidades que nosotros vivimos. Quizás acercándonos a esta fecha nosotros estábamos enfrentando algunas cosas, como por ejemplo situaciones complicadas en nuestro trabajo, o situaciones familiares que también de pronto estaban un poco allí difíciles, o ahora que nos estamos acercando a un nuevo año, la preocupación de bueno, ¿qué vamos a hacer en este próximo año que inicia? Pero esas cosas quedan de alguna manera como en stand-by por un tiempo, como por unas semanas, porque toda nuestra atención a lo largo de estos días es tomada o es captada por lo que estamos viviendo, por las luces, por la comida, por la alegría, por el compartir, y como que nos separa un poco de todo eso que ya veníamos diciendo. Sin embargo, este tiempo pasa. Sin embargo, la Navidad termina. En cuestión de 15 días ya estaremos diciendo pasó Navidad, y en cuestión de 20 días pasó otro año, y vuelve otra vez la realidad que todos enfrentamos a diario. Hay una preocupación, diría de alguna manera, en cada uno de aquellos que ejercemos el ministerio pastoral, y esta preocupación tiene que ver con la vida de cada una de las personas que Dios nos da la responsabilidad de pastorear. Y esa preocupación tiene que ver con que uno quisiera que cada vez más, incluyendo aún los mismos pastores y sus familias, hubiera una mayor madurez en el Señor, en la confianza en el Señor, en la búsqueda, en la dependencia del Señor. Sin embargo, eso es algo que es necesario trabajar, esforzarse, luchar contra eso a diario. Y a veces a muchos se nos olvida un poco eso, la necesidad de depender de Dios, la necesidad de cada día buscar más del Señor para que nuestra vida cada vez vaya conforme al propósito y conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y por eso en esta noche quiero compartir con ustedes entonces que justamente pensando en esas situaciones de la vida que quizás de pronto ahorita las olvidamos un poco, quizás ahorita las dejamos a un lado un poco, pero tendremos que volver a hablar de ellas en un par de días. Quiero invitarles a que pensemos y recordemos que Jesús es suficiente. Y justamente en este tiempo estamos hablando mucho de Jesús. Este es un tiempo donde recordamos mucho a nuestro Señor, y lo recordamos por el nacimiento y lo recordamos por todo lo que rodea ese evento. Sin embargo, quiero invitarles a que vayamos a algo más allá, no solamente pensar en Él de esta manera, sino pensar en Él de forma como la Escritura nos lo plantea, de una forma en la que para cada uno de nosotros no quede absoluta duda de que Jesús, para nuestra vida, para lo que vivimos, para lo que enfrentamos, para lo que viviremos el próximo año que nosotros no conocemos, que nosotros no sabemos que estará allí, pero sin embargo para eso Jesús es suficiente. Ahora, quiero pedirle que usted tome en su Biblia un texto que en algunos momentos, también como en muchos otros, sé que usted ha escuchado o lo ha leído, ha meditado, quizás ha escuchado algunas predicaciones acerca de él. Es un texto conocido. Quiero pedirle que usted se ubique en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el quinto libro del Nuevo Testamento, libro de los Hechos, y quiero pedirle que usted busque el capítulo 16 de este libro. Este libro es un texto muy interesante, nos habla a nosotros de una manera especial de esa manera como Dios dio inicio a su iglesia y cómo Dios fue guiando, cómo Dios fue colocando cada ficha, armando el rompecabezas de todo lo que Él ya había
hablado, había anunciado, había planeado y que en este momento se estaba comenzando a ejecutar. Pero quiero invitarle a que ahora en el capítulo 16 usted fije su atención en el versículo 23. Allí se nos va a hablar acerca de la vida se nos va a comenzar a hablar acerca de la vida de un hombre que, aunque no se nos menciona cómo se llama, aunque no se nos dicen muchos detalles de su vida personal, sí se nos habla de algo que yo creo que nosotros podríamos de alguna manera identificarnos con él en la medida en que vamos a ir estudiando este texto. Y vamos a ver cómo la vida de él tiene mucho que ver con la nuestra, y especialmente cómo lo que Dios hizo en la vida de él también nos va a llevar a recordar muchas de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, para llevarnos a concluir al final que vale la pena recordar, vale la pena tener claro en nuestra mente que Jesucristo es suficiente para nosotros. Ahora, antes de leer este texto, permítame hacerle un recuento de lo que está antes, como para que no lleguemos en seco, porque no estamos empezando a leer un párrafo separado de la escritura. Es una historia que está dentro de otra situación que está sucediendo. Este texto, especialmente el capítulo 16, nos habla de Pablo, cuando Pablo se encuentra desarrollando su segundo viaje misionero. Ya él había tenido un primer viaje, había salido por diferentes lugares y había establecido muchas de las iglesias de las que después nosotros conocemos o entendemos que él había estado allí participando de su formación. Pero en ese segundo viaje misionero, lo que él hace es que va a repasar esas iglesias, va a volver a visitar esos lugares para animar las personas que allí habían quedado. Y lo hace en compañía de 3 personas. El texto nos dice que va con Silas, un hombre llamado Silas, con otro llamado Timoteo y con quien escribe este libro, que es Lucas. Así que el viaje es emprendido entre 4 personas. Y cuando ellos van de viaje, después de haber visitado a las iglesias que ya habían fundado tiempo atrás, ahora se encuentran caminando hacia un lugar que no habían ido antes con esa tarea de fundar iglesias o de esparcir el evangelio. Básicamente se encuentran entrando a Europa y están allí comenzando a comunicar la palabra de Dios. El lugar a donde ellos llegan es a Filipo, la ciudad de Filipo. Y en esta ciudad de Filipo pasan 2 cosas muy interesantes antes de llegar a la historia que vamos a hablar. Lo primero que sucede es que Pablo llega a un lugar donde habían mujeres que se habían reunido para orar, y estando con ellas les habla acerca del evangelio, y lo que Dios hace es que mueve el corazón de una mujer específicamente llamada Lidia, y ella lo que hace es, movida por el Señor y por el mensaje de la palabra de Dios, cree en el evangelio. Y no solamente lo hace ella, sino también toda su casa, su familia. Después de esto, eso nosotros lo encontramos en los versículos 11 al 15 de este capítulo 16. Pero después de eso, del versículo 16 al 22, lo que nosotros encontramos es que ahora Pablo, cumpliendo con la tarea de anunciar el evangelio, todos los días había un encuentro incómodo para él. El encuentro incómodo era de una mujer, una chica, una muchacha que era adivina, ¿sí? Que le servía a unos amos, y su tarea era llenar el bolsillo de dinero de esos amos, porque adivinaba el futuro. De alguna manera trataba de adivinar el futuro, y eso generaba unas grandes ganancias para sus amos. Pero llegó un momento donde esos encuentros diarios con Pablo, que de alguna manera eran obstáculo para que él cumpliera esa tarea que estaba cumpliendo allí en Filipo, lo molestan tanto, lo incomodan tanto, que él hace que la razón o el espíritu que había en ella y que le llevaba a ser adivina saliera de ella. Él le expulsa este espíritu de la vida de esta mujer, y todo el negocio de estos amos se desarma, se cae. Eso nos lo cuentan estos versículos. Y es entonces en reacción a esto que estos hombres, los amos, se van en contra de Pablo
y su objetivo era que él pagara por haberles desbaratado su negocio. Así que lo acusan de haber estado enseñando cosas prohibidas y al final logran que él, por los magistrados, los que tenían la autoridad, los romanos de ese momento, de ese lugar, sea enviado a la cárcel. Y es allí donde nosotros vamos a tomar la lectura de este capítulo 16. Así que quiero pedirle que usted entonces vaya conmigo al versículo 23. Ya usted conoce lo que viene sucediendo hasta este momento. Y dice el versículo 23 del capítulo 16 de Hechos. Dice así: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Muy bien. ¿Había leído usted este texto antes? ¿Había escuchado o conocía algo de este texto? Bien, como le decía, yo creo que sí, porque este es un texto muy conocido. Pero quiero pedirle, aunque pudiéramos hablar muchas cosas de este texto como de cualquier otro de la Escritura, quiero pedirle que usted centre su atención en la vida de una persona que aparece en el texto. Hay varias, ya mencioné que Pablo se encontraba con varias personas allí en este viaje, pero básicamente yo quiero pedirle que usted centre su atención en la vida de una sola persona. ¿Quién? El carcelero. Quiero pedirle que usted ponga toda su atención en la vida de este hombre, porque creo que la vida de este hombre ilustra de alguna manera algunas de las situaciones que nosotros también vivimos en nuestra propia vida. Y yo creo que ver lo que Dios hizo en la vida de este carcelero es de alguna manera también ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida y ver cómo nosotros poco a poco hemos ido recibiendo de ese cuidado y esa bendición de Dios para llegar a la conclusión final: Jesucristo es suficiente. Especulemos un poco. Nosotros vemos esta historia, nos enteramos al leer esta historia de que hay un hombre que tiene una tarea que no es para nada fácil: la vida de un carcelero. Especulemos un poco, ¿cómo puede ser la vida de un carcelero? ¿Será este un trabajo fácil? ¿Comparable al trabajo de un empresario? La vida de un carcelero podría de alguna manera ser parecida a la vida de una persona que trabaja en el campo y que se dedica a la cosecha. No, yo creo que nosotros, si no tuviéramos más información de él, podríamos sin embargo especular un poco acerca de su propia vida, porque medio conocemos un poco de cómo es una vida así. Permítame decirle esto: yo creería que la vida de este hombre era una vida de rudeza, una vida
que de alguna manera estaba acostumbrado a hacer las cosas con rudeza, como con furia, como con haciendo las cosas como de mala gana, con golpe. ¿Y por qué? Pues bien, por el tipo de persona con las que él trataba. En una ocasión, hace muchos años atrás, yo viví una experiencia que para mí fue algo que de alguna manera me dejó grabado lo que allí viví. Y fue que en la ciudad de Armenia yo fui a la cárcel de varones que estaba en esta ciudad. Y dos cosas a mí me sorprendieron mucho. Uno es ver la cara de personas que estaban allí recluidas y que no parecía que hubiera razón de estar allí. Es como esas caras que uno dice, este hombre no mata ni una mosca. Ver como personas, y yo decía, pero esa cara a mí no me dice nada con respecto a que debiera estar en este lugar. Pero también al mismo tiempo veía las caras de otros hombres que uno decía, uy, esas caras dan miedo. Luego, con el solo hecho de uno encontrárselas, a uno le daría miedo. Y dentro de ellas, dentro de esas caras así como bravas, como fuertes, estaban la de los carceleros. Y ahora, pensando en esto, yo creo que hay una razón, y es porque estos hombres tenían que ser así, como bravos, como de alguna manera déspotas, para que los que estaban allí no hicieran con ellos lo que quisieran. Pero también permítame decirle algo más. Yo creo que este hombre del cual se nos habla en este texto era un hombre orgulloso. Era un hombre que de alguna manera se jactaba de lo que era. ¿Por qué? Porque este hombre era romano. Y algo aquí que es interesante. Este hombre era romano y por ser romano y pertenecer al imperio que mandaba, podía ver a todos los demás, como decimos nosotros en nuestros términos, por encima del hombro. Y mucho más si era un carcelero, porque tenía personas a la disposición de él que él podía hacer con ellos lo que quisiera. Así que este hombre podía ser un hombre muy orgulloso de su condición, pero al mismo tiempo también un hombre abusivo. Un hombre que por su condición hacía con los que estaban a su disposición lo que él quería. ¿Creen ustedes que a pesar de que estamos especulando, estamos diciendo cosas que no son? No, yo creo que la vida de este hombre más o menos era así. Pero además de eso, y lo último, a pesar de que podemos decir muchas otras cosas más, quiero decir esto final. Este hombre era un hombre de duro corazón. Su vida lo había llevado muy seguramente a tener un corazón duro, un corazón, podríamos nosotros decirlo con términos como de piedra. Un hombre que solamente le interesaba como cumplir su tarea, hacerla bien y no más. Y con quien lo hacía, si le importaba o él lo aceptaba, estaba bien, y si no, ese era su propio problema. Sin embargo, yo quiero invitarle a que no especulemos más de lo que podría ser la vida de este hombre. Yo quiero invitarle a que vayamos al texto y veamos lo que el texto nos muestra de quién era este personaje. Pero nuevamente yo quiero aquí hacerle una recomendación, quiero pedirle algo. Cuando estemos mirando el texto y a este hombre, no deje de pensar en usted. No deje de pensar en su vida. No deje de pensar en quién usted era. Permítame hacerle una pregunta para hacerme entender un poco más. ¿Toda la vida usted ha sido una persona conocedora de Dios? Toda la vida usted ha sido una persona que ha tenido el privilegio de conocer el mensaje de Dios, pero además del mensaje de Dios, conocer a Dios en una relación personal con Él. Yo creo que hay muchas historias y muchos testimonios que nos hablan a nosotros de que muchos en nuestra vida pasada teníamos una vida difícil, una vida complicada, una vida no muy lejana en cuanto a la forma o como la vivía este hombre. Así que piense en usted, y es lo que quiero pedirle en esta noche. Piense en usted cuando vayamos viendo a este hombre. Vamos a verlo en 3 escenas. Vamos a ver esta historia partida en 3 escenas y vamos a ver cada una de ellas cómo nos muestra este texto a este hombre. La primera escena
la comenzamos a ver a partir del versículo 23 y la he titulado Un hombre común. La primera escena que nos muestra a nosotros esta historia es a un hombre común. Yo quiero hacer esta pregunta en esta noche. La mayoría de las personas que usted y yo conocemos, incluyendo familia, incluyendo amigos cercanos, incluyendo aún dentro de nuestra propia familia los más aún allegados a nosotros, son personas conocedoras del Señor, son personas que se han arrepentido de sus pecados, son personas que sus vidas le pertenecen al Señor, o la mayoría de esas personas son personas lejanas de Dios, lejanas conforme a como la palabra de Dios lo plantea. La mayoría de las personas, ¿qué tipo de personas son que usted conoce? Yo creo que sin dar mucho tiempo a pensar, creo que todos concluiríamos en que la mayoría son personas lejanas de Dios. Pero ahora déjeme hacerle esta otra pregunta. ¿Tú has sido una persona, fuiste una persona lejana de Dios? ¿Ausente para Dios? Bien, yo creo que en muchos de nosotros esto se ha repetido. Y definitivamente esto es lo que pasa en el común denominador de nuestra sociedad. Personas lejanas de Él. Yo quiero que vayamos entonces a mirar esa primera escena y lo que nos muestra de este hombre. Versículo 23. Miren lo que pasa en esta parte del texto. Nosotros ya lo leímos y quiero pedirle que usted note lo siguiente en el versículo 23. Dice que este hombre, como muchos de nosotros, tenía un trabajo común y corriente. Dice el versículo 23 en la segunda parte que a este carcelero le fue dada una tarea. Se le mandó al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Y qué fue lo que él hizo en el versículo 24, su primera parte? Cumplió la tarea. Este hombre tenía un trabajo como muchos de nosotros lo hemos tenido. Un trabajo en el que nosotros muchos hemos tenido que cumplir reglas, cumplir con normas. Y este hombre también era como nosotros. Pero, ¿sabe? El trabajo de este hombre no era un trabajo muy deseable. En la vida de hoy nosotros tenemos trabajos que no son muy deseables. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría tener un tipo de trabajo que tuviera que ver con cuidar cementerios? Si apareciera un clasificado de que se busca a alguien para cuidar un cementerio, ¿cuántos se postularían para algo así? O si de pronto apareciera un clasificado que dijera, necesitamos una persona para destapar cañerías negras, ¿cuántos se le apuntarían? O ¿cuántos dirían así a un clasificado que dijera, se necesita personas para procesar la basura, para irse a esos rellenos sanitarios y allá procesar la basura que llega de toda la ciudad? Hay trabajos, hay empleos que no son la ambición de muchos. Sin embargo, este hombre tenía este trabajo, no era el mejor de todos, pero era su trabajo. Y en ese trabajo él cumplía, como a muchos de nosotros en nuestros trabajos nos ha tocado cumplir. Pero ¿saben? Nosotros seguimos avanzando en la historia y encontramos que aunque este hombre tenía un trabajo muy, digámoslo, normal a todos los demás, habían algunas cosas en su vida que nos muestran el tipo de persona que él era. Yo quiero pedirle que usted vaya al versículo 24 y vamos a mirar en la segunda parte de este versículo 24. Miren las palabras de este texto. Dice que cuando a él le fue dada la tarea de llevarlos a ellos a la cárcel, dice el versículo 24 en su segunda parte, y los metió en el calabozo de más adentro. ¿Saben? Observando o tratando de pensar un poco más en este texto, lo que nosotros encontramos en él es que este hombre había tomado una decisión, y la decisión que él había tomado era cuidar su pellejo. Cuidar su pellejo. La decisión de él era cuidarse él mismo.
Cuando uno trabaja en un gremio, lo que sucede en ese gremio, yo creo que se da a conocer a todos los que trabajan en él. Por ejemplo, cuando se roba un taxista en nuestra ciudad, todos los taxistas se dan cuenta, ¿cierto? Bien, años atrás, en un texto que se encuentra en Hechos, no lo busque, solamente quiero hacer mención de él, Hechos en el capítulo 12, nos cuenta que Pedro, otro apóstol, había sido enviado a la cárcel y de una manera muy milagrosa Pedro había sido librado de la cárcel y al otro día él se encontraba en la calle como si nada hubiese pasado. Pero yo quiero que usted escuche lo que se cuenta en la escritura con respecto a lo que sucede después de la liberación de Pedro. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sucedido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, y escuche esto, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Y si esto había pasado en una ciudad, aunque era una ciudad distante, yo creo que muy seguramente este carcelero del que estamos hablando hoy conocía esa historia. Así que cuando a ellos los entregan bajo la autoridad de este carcelero, lo que él dice es: yo me voy a curar en salud. Yo no voy a permitir que estos hombres se vayan a escapar y a mí me vaya a pasar lo mismo, porque él sabía que si los encarcelados se escapaban, ellos o él tenía que pagar con su vida. Pero ¿sabe qué nos muestra a nosotros esto? Nos muestra a nosotros a una persona egoísta. Egoísta. Una persona que pensaba en sí, una persona que pensaba en sus intereses, que pensaba en sus necesidades, que pensaba en lo que él quería. Ahora, le decía que usted no deje de pensar en usted. Permítame hacerle esta pregunta en esta noche. Antes de que usted conociera del Señor, ¿no era ese más o menos nuestro comportamiento? ¿No era así que nosotros en muchos momentos nos relacionábamos con otros? Lo que nos interesaba era lo que trajera beneficio a nuestra vida. Si eso para mí representaba algo bueno, yo estaba de acuerdo. Si no, no me interesaba, aunque eso costara para otras personas su propio beneficio. Este hombre era una persona egoísta, como muchos de nosotros fuimos en nuestro tiempo sin Cristo. Pero además de eso, nosotros seguimos leyendo el versículo 24 y allí nos encontramos con una tremenda situación. Una situación que la podemos pasar por alto, pero yo creo que no es bueno hacerlo. En la parte final del versículo 24 dice: les aseguró los pies en el cepo. Yo le voy a hacer a usted esta pregunta. Desde que usted comenzó a escuchar este mensaje, ¿cuántas veces ha cambiado de posición donde está sentado? Y no le estoy diciendo de pararse e irse, no, de cambiarse un poco, de correr un poco el cuerpo, de correrse otro poquito, de subir un brazo, bajar otro brazo, de alguna manera acomodarse para poder tener el aguante y escuchar. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos movido un poco. Pues bien, quiero contarle lo siguiente. El cepo era algo que cuando se le colocaba a los prisioneros los inmovilizaba. Ellos prácticamente quedaban sentados, pero inmovilizados. No podían moverse para nada. Y usted dirá: bueno, sí, esto era con la intención de que no se volaran. No solamente era eso. La razón de hacer esto era para causarles dolor, para causarles un tremendo dolor a ellos. Era algo que se usaba para lastimar, era algo que se usaba para que estos hombres tuvieran mucho dolor. ¿Y sabe qué me muestra a mí esto? A él se le dijo que los guardara, pero en ningún momento se le habló a él de que se les maltratara más de lo que ellos estaban. Dígame, si usted ve a unos hombres que tienen en su cuerpo unas heridas producidas por unos azotes, eso había pasado con Pablo, están los versículos anteriores. Si usted ve que esas heridas están abiertas y derramando sangre, y si usted ve que además de eso en su cuerpo hay morados y hay hinchazón por los golpes,
¿Usted tendría el corazón para torturarlos más, colocándolos en una condición donde les provocaría más dolor esa condición? Yo creería que usted y yo no haríamos eso. Sin embargo, esto nos muestra a este hombre como un hombre también cruel. Y usted dirá, bueno, yo nunca he sido cruel. Pero permítame decirle lo siguiente: cuando nosotros no nos ha importado la condición de otro, cuando para nosotros la situación de otras personas que vemos que es difícil, nosotros la pasamos por alto, eso significa que nosotros somos personas crueles. Nosotros a veces nos hemos enterado de situaciones complejas, complicadas, de vidas, de personas, de familias. Y a veces, aunque nosotros pudiésemos haber hecho algo por ellas, hemos preferido callar, guardar silencio, tomar distancia. Eso nos hace crueles como este hombre, una situación compleja en él. Pero también algo más, y quiero citar solamente dos cosas más que este texto me permite a mí ver de la situación de este hombre. Cuando usted revisa el versículo 27, vamos a saltar un poco. Usted ve allí que este hombre tuvo que ser despertado, o lo despertaron o se despertó después del terremoto que ya leímos en el texto que sucedió. Pero conociendo a Pablo, conociendo el tipo de hombre que era Pablo, que anunciaba el mensaje sin importar si era escuchado o no, ¿saben qué veo yo allí? Que este hombre era un hombre apático a las cosas de Dios. ¿Por qué? Si usted recuerda la lectura que hicimos, Pablo y Silas, a pesar de ellos haber estado en la situación en la que estaban y colocados en el cepo, ellos lo que hicieron fue comenzar a cantar, comenzaron a orar y comenzaron a glorificar a Dios. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Este hombre, después de haberlos amarrado al cepo, de haberlo colocado en el cepo, muy tranquilamente se fue. ¿Y qué hizo? Se acostó a dormir. Concilió su sueño como un bebé. Se durmió. Y permítame decirle y aún preguntarle si usted, antes de conocer del Señor, con respecto a las cosas de Él, no era una persona apática. Ay, ahora vienen esos cristianos, ahora vienen esas personas a hablarme a mí, ahora vienen a decirme esas cosas que para mí no son importantes, o que quizás en algún momento yo no las veo de la misma manera. O vienen a mí a hablarme de ese Jesús del cual yo creo que ellos lo están viendo de una manera que no es la correcta. Yo creo que la manera correcta es como yo lo veo. Yo creo que muchos de nosotros, antes de conocer del Señor, también éramos apáticos. Apáticos a cualquier cosa que sonara con Dios y su mensaje. Pero lo último que quiero resaltar en esta escena que nos muestra la condición de este hombre es que este hombre era una persona sin temor a Dios. Cuando nosotros seguimos leyendo el versículo 27, allí nos encontramos que cuando él se despierta, ¿qué es lo que intenta hacer? Lo que nos muestra, lo que nos dice el texto, es que él quiso quitarse la vida. Pregunta: ¿qué hace, o de alguna manera, qué lleva a una persona a querer decidir sobre su vida misma sin tomar en cuenta a Dios? En una situación aún tan compleja como quitarse la vida. Pues bien, lo que provoca esto es una falta de temor a Dios. Y este hombre no tuvo ningún problema en querer resolver su situación de esta manera, quitándose la vida. En meses pasados, creo que fue a finales del año pasado, hubo una historia que recorrió por todos los noticieros nuestro país. Y la historia que recorrió los noticieros fue una mujer que se colgó de un puente con su hijo, y que lo que ella iba a hacer era resolver su vida tirándose del puente.
y creyendo que al caer y obviamente morir, lo que sucedería es que todos sus problemas se acabarían. Pero ¿es esa la verdad? Decidir de esa manera sobre nuestra vida ¿nos lleva realmente a acabar con todos nuestros problemas? Pues bien, yo creo que definitivamente no. Pero hay algo más. Nosotros nos comportamos también así. Nosotros también asumimos cosas como esas. No cuando nosotros intentamos quitarnos la vida de la misma manera como lo hizo esta mujer, sino cuando nosotros queremos vivir una vida sin Dios siendo partícipe activo de ella. Permítame, yo les recuerdo una historia que se encuentra en el Evangelio de Lucas que contó Jesús. Había un hombre que era avaro, es la historia que él cuenta. Y lo que él cuenta es que ese hombre, como era avaro y tenía muchas posesiones, este hombre se comenzó a pensar qué haría con lo que sus graneros estaban almacenando, porque el campo le estaba produciendo cada vez más y no tenía dónde albergar el fruto del campo. Si usted conoce esta historia, sabe que lo que este hombre hizo o planeó hacer fue agrandar su granero. Y él dijo: yo voy a hacer que mis graneros sean más grandes para que pueda albergar más. Pero es allí donde Jesús llama la atención con esta historia a los que lo están escuchando y le están diciendo, y lo que él quiere decir es esto: mira, cuando tú vives tu vida sin tener a Dios como parte activa, primordial, principal en ella, tú lo que haces es pensar solamente en ti, buscar tu propio beneficio, pero al final vas a escuchar estas palabras. Lucas 12:20. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Saben? Nosotros en muchos momentos asumimos el comportamiento de este carcelero y pensamos que somos los dueños de nuestra vida. Podemos hacer lo que querramos con ella. A nadie le tenemos que dar cuenta. Así fue antes de que nosotros conociéramos del Señor. Y creo que no estamos especulando con respecto a esto. Por eso, permítame terminar haciendo esta pregunta para cerrar esta escena. ¿Así fuiste tú? Algunas de esas cosas que las he descrito partiendo de este texto hicieron parte de tu vida. Apático, sin temor a Dios, egoísta, no importándole la vida de otros. Bien, si alguno de los que está aquí levanta su mano y dice: no, yo no he vivido nada de esto en mi vida pasada, nada de esto hizo parte de mí, creo que entonces estaría mintiendo. Pero ¿sabe? Aquí es donde aparece la segunda escena. Yo quiero pedirle que usted ponga su atención en este momento en el texto y que ahora usted comience a ver algo que pasa con este hombre. Pero antes de citárselo, yo quiero que usted escuche esto. ¿Ha escuchado hasta acerca de los misioneros? Los niños en la tarde cuando estuvieron acá y a lo largo de este mes, tanto de noviembre como lo que va de diciembre, se les estuvo hablando acerca de misioneros. ¿Sabe cuál es la tarea de los misioneros? Ir a los lugares donde Dios ha planeado salvar a alguien y salvarlo a través de ellos, a través de su predicación, a través de su enseñanza. Pues bien, escuche algo. Este hombre, este carcelero, era una persona que Dios había fichado para que fuera salvo, para que le conociera, para que conociera al Dios salvador y creador, para el Dios que al hacerse hombre en la vida de Jesús le pudiera dar salvación con su muerte en la cruz. Dios tenía este plan y no tenemos el tiempo para leer el texto completo, pero déjeme plantearle a usted lo siguiente. Cuando usted comience a leer el capítulo 16, usted encuentra esto. Pablo y Silas
y sus amigos, ellos iban en una dirección. ¿Y sabe qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Los detenía y les decía por ahí no, y los hacía ir hacia otro lugar. Y ellos pensaban que iban en el camino correcto, y cuando llegaban allá, Dios volvía y les decía aquí no, y los mandaba hacia otra dirección. Al final, después de varias veces que esto pasa, Pablo llega a Filipos con sus compañeros de viaje de misiones. Y todo, ¿sabe por qué? Porque Dios tenía en ese lugar planeado salvar a este carcelero. Ese era su plan, además de también salvar a Lidia, que es lo que pasa en los textos anteriores. Pero ese era su plan, salvar a este hombre. ¿Y sabe? Dios, cuando se propone algo, nada lo detiene, nada lo para. Y por eso esta segunda escena la he titulado Un hombre fuertemente impactado por el poder de Dios. Yo no sé si cuando usted lee la escritura pierde la capacidad de imaginación, pero yo quiero invitarle a que usted no pierda esa capacidad de imaginación. Yo quiero que usted, al contrario, cuando lea, usted vea los que aparecen en el texto y aún se sorprenda por lo que pasa allí. Dice que cuando estos hombres estaban en la cárcel, versículos 26 y 27, pasó algo sorprendente. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, ya sabemos lo que continúa y ahorita retomaremos. Pero lo que yo quiero que usted tenga en este momento en mente es lo siguiente. ¿Sabe? Dios había planeado que la vida de este hombre fuera salvo. Por eso Él hizo cosas que fueron sorprendentes. Le pregunto, ¿ha estado usted en algún momento en un terremoto? ¿Ha vivido usted un terremoto? ¿Le ha vivido la experiencia de estar en medio de un terremoto? Bien, yo sé que la mayoría no, pero en el caso mío, hace años atrás tuve yo no sé si decirle dicha, pero tuve la experiencia de estar en un terremoto, en el terremoto que sucedió en la ciudad de Armenia. Y aunque usted no ha estado en un terremoto, bueno, no sé si a todos les ha pasado o les pasó hace unos días atrás, muchos vivieron aquí en Cali algo similar a lo que se vivió en Armenia después del terremoto. Después de que todas esas casas y edificios se cayeron y todo quedó trastornado por el terremoto, comenzó a vivirse una oleada de vandalismo. Y lo mismo que pasó aquí en el día del toque de queda, por todas partes uno estaba escuchando que los vándalos estaban acabando con lo que encontraban a su paso. Pero quiero contarle algo. ¿Sabe a qué nos obligó en el tiempo del terremoto y que vi que se repitió aquí en el tiempo del toque de queda? Nos obligó a pasar toda la noche despiertos cuidando lo que nos había quedado, lo poco que nos había quedado del terremoto. Yo le hago mención de esto por lo siguiente: si usted pierde la capacidad de imaginación al leer el texto, usted va a perder el comprender lo siguiente. Dice el versículo 26 y 27 que hubo un gran terremoto. Pero ¿saben? Ese gran terremoto solamente fue en la cárcel. Solo fue en ese lugar. Y a veces uno podría decir, ¿cómo ha sido un gran terremoto? Un gran terremoto es de los que sacude lugares o ciudades completas y las acaba y las aniquila. Pero resulta que este texto nos dice que ese gran terremoto solo pasó en la cárcel. Y usted dirá, ¿y por qué? Bien, solamente quiero que usted piense en lo siguiente. Más adelante, y usted ya escuchó la historia completa, nos cuenta que el carcelero saca a Pablo y a Silas y los lleva a su casa. Y no tuvo ningún problema de llevarlos fuera de la cárcel. ¿Qué significa eso? Que el resto de la gente de ese lugar y de esa ciudad estaban en sus casas.
Ellos no estaban preocupados tratando de cuidar lo que les había quedado después del terremoto. Así que, en otras palabras, ese sacudón tan fuerte fue solo en la cárcel. Y usted quizás allí se está preguntando, ¿y por qué esto solo pasó en este lugar? Porque en la vida de este hombre estaba pasando algo que también pasó en su vida. Y por eso usted y yo estamos sentados aquí hoy. ¿Saben qué es? Dios vino a buscarnos. Dios movió cielo y tierra, si es una forma de decirlo, para acercarse a nosotros y para producir en nosotros el conocerle. El que nosotros dejáramos de ser esas personas que pensábamos solo en nuestras propias vidas, el que solo nos interesara nuestro bienestar, el que cuando nosotros estábamos en esa condición de egoístas, pudiéramos salir de esa condición y ahora conocerle a Él y ser personas diferentes. Yo quiero que usted piense en lo siguiente. Dice que las paredes y los cimientos de este lugar se movían, se sacudían tremendamente. Pero no solo eso, dice que las puertas se abrieron. Y uno diría, bueno, se abrieron. Claro, el terremoto produce esto, pero y que las cadenas se cayeran de ellos, se soltaran. ¿Esto fue por causa del terremoto? Que las cadenas los soltaran a ellos y los dejaran libre, ¿era por causa de que el terremoto estaba pasando? No, era porque Dios estaba cumpliendo un plan para mostrarnos a nosotros que cuando Él se propone salvar una vida, lo hace aunque haya que hacer milagros, aunque haya que hacer cosas sorprendentes y aún sobrenaturales. Ahora, le decía, si usted está aquí en esta noche, es porque usted algo de eso ha vivido. ¿Usted cree que el mensaje de la palabra de Dios y el evangelio le ha llegado a usted por casualidad? ¿Porque usted se ganó la lotería? ¿O era una persona muy buena? ¿Era una persona muy de buenas? ¿Era una persona que, bueno, estaba en el lugar preciso y en el mejor momento, y por esa razón entonces se ganó la lotería de conocer del Señor? No. Lo que nos muestra este texto, pero también lo que nos muestra su vida y mi vida, es que Dios vino a buscarnos. Lo que Dios hizo con este hombre también pasó con nosotros, aunque como lo dice la Escritura, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero el Señor vino a buscarnos. Y creo que eso es maravilloso para cada uno de nosotros. Ahora, ¿esto es impactante para usted? ¿O ha perdido usted la capacidad de pensar en lo extraordinario de lo que Dios ha hecho con usted? Yo creo que es necesario recordar esa obra majestuosa de Dios con nuestra vida, de salvarnos y de llevarnos a Él día a día. Pero quiero ahora invitarle a que usted mire la tercera escena. Tenemos que lastimosamente saltar muchas cosas del texto que pudiéramos mencionar, pero por cuestión de tiempo no puedo hacerlo. Pero ahora yo quiero invitarle a que usted me acompañe a la tercera escena que quiero resaltar de este texto y que está a partir del versículo 31. Mientras que usted dirige su atención allá, permítame hacerle ahora otra pregunta. ¿Es usted hoy la misma persona que era antes de conocer del Señor? Antes de que el Señor lo impactara con su mensaje y lo impactara con su evangelio. Pues bien, si usted realmente ha creído en el Señor y su vida ha sido entregada a Él, pues yo creería. Es más, podría decir, estoy seguro, no lo es. Pero yo quiero pedirle que usted mire lo que pasa en el versículo 31. Cuando este hombre, antes de este versículo, hace la pregunta, ¿qué debo hacer? Este hombre, como les decía hace un momento, había sido impactado por el poder de Dios. No había quedado en él ninguna consideración de que Dios estaba buscando algo con su vida, que él hace la pregunta, ¿qué debo hacer entonces? Y la respuesta de Pablo y de los hombres que estaban con él es una respuesta que todos, yo creo, hemos de alguna manera escuchado en algún momento en nuestra vida. Cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿qué? Y tu casa. Esto le fue dicho a este hombre. Nuestra historia de la humanidad ha sido marcada por grandes pensadores. Si usted ha estudiado en el colegio, yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos hecho, pero también ha estudiado en la universidad, sabe que el pensamiento de hoy ha sido muy influenciado por hombres como Sócrates, Platón y todos estos hombres grandes pensadores de la antigüedad. Todos estos vivieron antes de Jesús. Y si cuando este hombre hizo la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, una posible respuesta es, pues bueno, mira, es necesario que pienses, ordenes tu mente, puedas aprovechar lo que los grandes pensadores han dicho, trata de organizar tu vida, cuadrar lo que eres, para que vivas una vida de la mejor manera. Pero esa no fue la respuesta de Pablo y de los que con él estaban. La respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa respuesta, ¿qué implicaba? Esa respuesta implicaba realmente un cambio de vida, algo que lo llevara a él a ser totalmente diferente. Ahora, a partir del conocimiento de Jesús, como quiero titular esta tercera escena, ahora la vida de este hombre había sido transformada, o estaba comenzando a ser transformada de una manera trascendental. ¿Y por qué? Nos cuenta el versículo 32. Escuchen. Ellos no solamente le dijeron estas palabras, sino más. El versículo 32 nos dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué significa esto? Que no fue solamente una frase que le fue dicha a él, que para muchos en el día de hoy es una frase de cajón: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, estos hombres en la madrugada de ese día comenzaron a escuchar el mejor mensaje, el mejor evangelio, la noticia más importante que él podía haber escuchado en su vida, para que su vida fuera transformada. Muy seguramente el apóstol Pablo y los que con él estaban le hablaron de cosas muy puntuales acerca de Jesús, cosas que puedo decir hoy que fueron mencionadas por el apóstol Juan en su propio evangelio. Cosas como estas: por ejemplo, si había que creer en Jesús, la pregunta es: ¿y quién es Jesús? Pues ¿quién mejor que el mismo Jesús para decir quién era él? Nosotros vamos al evangelio de Juan y encontramos que Jesús de él mismo se describió de esta manera: yo soy el pan de vida, capítulo 6 versículo 48. Yo soy la luz del mundo, capítulo 8 versículo 12. Yo soy la puerta, capítulo 10 versículo 9. Yo soy el buen pastor, capítulo 10 versículo 11. Yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11 versículo 25. Yo soy la vid verdadera, capítulo 15 versículo 1. Pero quiero que usted escuche esta final. Muy seguramente Pablo en esta noche a este hombre, en el lugar donde le estaba siendo predicado el evangelio y respondiendo a la pregunta que él había hecho, muy seguramente le dijo algo como esto: que Jesús es el camino, la verdad y ¿qué más? Y la vida. Pero no solo esto, algo que choca con nuestra realidad de hoy y que en algún momento termina siendo muy fuerte para la gente del pensamiento de nuestros días. Este texto y las palabras de Jesús terminan diciendo esto: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Saben? Este hombre fue expuesto a este mensaje y a esta palabra, y fue todo esto, y aún hablándole de que solo en Cristo, que solamente Cristo era el único que podía llevar a transformar su vida, y que creer en Él era lo que cambiaría su forma de vivir, su forma de pensar y su forma de relacionarse aún con su propia familia. Solo Cristo podría hacerlo diferente. Por eso entonces el título de este mensaje: Jesús es suficiente.
Y yo quiero contarle a usted algo. Quiero terminar en esta noche con esta ilustración. Una ilustración que ustedes ya me han escuchado, pero permítame nuevamente contarla. Hasta un perro se dio cuenta de que su amo había creído en Jesús. ¿Y cómo fue esto posible? Resulta que este hombre, antes de conocer de Jesús, llegaba a su casa, pasada la noche, tarde, y llegaba con la camisa por fuera, oliendo alcohol, totalmente descuadernado, diríamos nosotros. Y cuando abría la puerta comenzaba a gritar llamando a su señora, y cuando podía llegar a donde ella estaba, entonces la cogía a insultos, a gritos. Pero después se iba a donde estaban sus hijos, y allí donde estaban sus hijos aún los levantaba a golpes, porque en medio de su borrachera no entendía o no sabía bien lo que estaba haciendo. Y por último, cuando estaba saliendo del cuarto de sus hijos, se encontraba al perro y de una patada lo mandaba al otro lado de la habitación. Pero llegó un día donde, es una ilustración, donde el Señor cambió la vida de este hombre. ¿Y saben? Hasta el perro se dio cuenta de esto, porque ya no llegaba tarde a la casa, sino muy cumplido después de su trabajo. Y después de cruzar por la puerta de su casa, buscaba a su señora para darle un abrazo y agradecer porque Dios le había traído nuevamente a casa para estar con ella. Y cuando iba donde estaban sus hijos, los abrazaba y los cargaba en sus brazos, diciéndoles la falta que le habían hecho. Y saliendo del cuarto de ellos, nuevamente se atravesaba a su perro. Y en lugar de darle una patada y mandarlo al otro lado de la habitación, lo acariciaba y hasta una galleta le daba para mimarlo. ¿Saben? Esto que Dios hizo en la vida del carcelero, por su gracia y por su amor, que es incalculable, también lo hizo en su vida y en mi vida. Y como le dije hace un instante, por eso estamos sentados aquí en esta noche. Si tu vida ha sido transformada por el Señor, yo no estoy hablando de si tu vida hoy es perfecta, porque muy claramente la palabra de Dios nos dice no lo es. Pero si tu vida ha sido transformada por el Señor, y si estas festividades de alguna manera nos están llevando como a anestesiarnos un poco de nuestra realidad, pero tarde o temprano tendremos que volver a enfrentar los problemas, las circunstancias, los momentos difíciles de nuestra vida, yo quiero pedirte que no olvides lo que Dios hizo en la vida del carcelero, pero también quiero pedirte que no olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Jesús es suficiente. Jesús puede tomar esa vida tuya y seguir ese proceso de transformación. Aquel que empezó en vosotros la buena obra no la dejará sino hasta el día de Jesucristo. Dios seguirá haciendo ese trato contigo. Ahora vamos a tener un cambio de año, pero no importa lo que venga para el próximo año, no importa lo que tengamos que enfrentar, si nuestra vida está depositada en el Señor, Jesús es suficiente. Desde que tu vida esté en el Señor, desde que tu vida haya sido puesta en Él, no importa lo que venga, tomados de su mano, guiados por Él, sometidos a su palabra, nuestra vida será una vida que tenga el gozo y la bendición del Señor con nosotros. Así que te invito a que no olvides esto y a que recuerdes, Jesucristo es suficiente para nosotros.